principios del siglo XVI, mis hermanos, Martín Lutero, el Señor lo usó para empezar a levantar una alarma en contra de una de las prácticas que estaban creciendo en la iglesia en Roma. Esta práctica llamaba a los congregantes al pago de indulgencias, a fin de que la promesa de esta falsa doctrina era que si tú pagabas, podías evitar todo tu tiempo en el purgatorio. Y yo no sé cómo le hacían para sacar el cálculo, pero encontraban ahí un número mágico para encontrar, decir cuánto era lo que necesitabas pagar para que tu alma fuera liberada de esa penitencia. De tal manera que iba creciendo esta práctica popular, de tal manera que tenían ya una frase que se paraban a expresar continuamente cuando recolectaban estas indulgencias, que era que tan pronto suena la moneda en el cofre, el alma vuela a su escape. En respuesta a esto, Lutero, examinando y siendo movido por el Señor a través de su estudio en el libro de los Romanos, el Señor demuestra que realmente esta práctica pierde el punto principal de lo que significa el querer evitar el cómo es que somos salvos delante del Señor. Esta práctica prometía una liberación del juicio de Dios, pero el Señor le dio claridad a este hombre, o empezó a darle claridad a este hombre acerca del verdadero el 31 de octubre de 1517, Lutero clava en las puertas de Wittenberg 95 tesis, las cuales él comienza con esta tesis. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, arrepiéntanse, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera una de arrepentimiento. Lutero estaba aquí siendo usado por Dios para empezar a apuntar al verdadero medio por el cual el Señor libera al pecador de su juicio. No era por medio del pago de penitencia, sino por medio del arrepentimiento genuino. Y aunque para nosotros puede ser razón para reírnos o mofarnos de decir, bueno, ¿de dónde se les ocurrió tal cosa? La verdad es que la misma tentación de encontrar maneras fáciles y seguras y tangibles para asegurarnos de nuestra salvación, sigue estando esa tentación en nuestro propio corazón. Puede que vengamos a veces a las reuniones dominicales o cumplir nuestros tiempos de lectura o de oración simplemente para decir, si lo hago, el Señor entonces me perdona. O si lo hago, entonces el Señor me va a bendecir, o si entonces voy a estar bien con el Señor. Hermanos, a lo mejor no pagamos físicamente una indulgencia, pero a veces queremos pagar con ciertas prácticas religiosas la indulgencia para nuestra alma. El día de hoy, el pasaje en Nehemías 9 que vamos a estar viendo nos muestra de maneras bien específicas y bien claras cuál es la única indulgencia que el Señor recibe. Llámese un corazón arrepentido. Este capítulo nos muestra al pueblo respondiendo a la palabra de Dios y la dirección de la edificación, de la respuesta del pueblo a la palabra de Dios es una de arrepentimiento y de confesión. En este capítulo vamos a ver que el pueblo del Señor debe ser un pueblo que vive en arrepentimiento porque conoce el corazón misericordioso de su Dios.
De nuevo, voy a repetir, el corazón de este capítulo nos muestra que el pueblo del Señor, aquellos que han sido reconciliados para con su Dios, debe ser un pueblo que vive continuamente en arrepentimiento porque conoce el corazón misericordioso de su Dios. Y a través de esta oración de arrepentimiento y confesión vamos a ver 4 aspectos de que alimentaron esta oración, que nos informa o debe de informarnos nuestra práctica de tener una vida de arrepentimiento. Con esto en mente, entonces vengamos a Nehemías, capítulo 9, a partir del versículo 1. Leemos lo siguiente. El día 24 de ese mes se congregaron los israelitas en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie cada uno en su lugar, una cuarta parte del día estuvieron leyendo en el libro de la ley del Señor su Dios, y otra cuarta parte estuvieron confesando y adorando al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, dijeron: levántense, bendigan al Señor su Dios por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Tú eres el Señor Dios que escogiste a Abraham. Lo sacaste de Ur de los Caldeos y le diste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste con él un pacto para darle la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del ferreceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y has cumplido tu palabra porque eres justo. Hermanos, vemos aquí el pueblo siguiendo en respuesta a las palabras que el Señor ha dado a su pueblo. Veíamos en Nehemías capítulo 8, hace un par de semanas, que el pueblo se reunió después de la construcción del muro y se reunió como un solo hombre con un mismo propósito, que era el pedirle a los líderes, decirle: dame de la palabra de Dios. Y vemos cómo es que el Señor edifica y forma y crea un pueblo para sí. Y Él lo hace a través de su palabra. El Señor llama a las naciones, de parte de las naciones, a un pueblo para sí. Y lo forma y lo sustenta y lo guía y lo alimenta por medio de la palabra. Entonces vemos el Señor guiando a estos hombres y a las mujeres y para todo el pueblo a unirse juntos en un solo clamor y decir: dame a Cristo, dame de la palabra de Dios. Y una de las cosas que estaban viendo aquí fue el retomar la práctica de la celebración de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos, estaban celebrando ellos la fidelidad de Dios, no solamente de sacarlos de la tierra de Egipto, sino sostenerlos en medio del desierto. Pero al escuchar ellos la palabra de Dios, ellos querían responder, no solamente celebrando la bondad de Dios, sino que empezaron a responder con dolor y quebranto. Y veíamos en el capítulo 8 cómo tanto Esdras como Nehemías, junto con los levitas, le informan al pueblo: no estén tristes. No estén tristes, no estén tristes. ¿Por qué? Porque el día de hoy es día santo. No estén tristes porque este tiempo, esta celebración se trata de Dios, se trata de la grandeza de su Dios, se trata de la fidelidad de su Dios.
Entonces, la fiesta de los tabernáculos era una celebración de toda una semana. Y toda la semana el pueblo debería venir y celebrar y gozarse en la fidelidad y en el poder y la gloria de su Dios. El día o esa celebración entera no se trataba de la respuesta del pueblo, sino se trataba de la gloria del Señor que ha salvado a su pueblo. Y ahora sí, después de toda la semana de fijar sus ojos en el Señor, de prestar atención a lo que el Señor estaba diciendo, ahora sí el Señor les voltea y le dice, bueno, el día de hoy, ahora sí, hablen ustedes. Y aquí es como llegamos entonces a Nehemías, capítulo 9. El último día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos era un día solemne. Era un día en el cual el pueblo debía venir a ponerse a cuentas con su Dios. En Nehemías capítulo 9 es esa expresión de rendición. Es esa expresión de ponerse a cuentas delante de Dios. Hermanos, parte de la razón por la que quería hacer este recuento, no solamente para acordarnos de dónde venimos, sino porque desde aquí empezamos a ver un aspecto importante. El pueblo venía sabiendo que iba a responder en confesión y arrepentimiento. Y sin embargo, este es el primer principio que vemos del arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento no comienza con nosotros. No comienza con vernos a nosotros mismos. Una vida de arrepentimiento comienza viendo y fijando nuestros ojos en la gloria de nuestro Dios. Fíjate, el pueblo se reúne, rompen sus vestiduras, traen ceniza sobre sí, vienen en una postura de humildad, humillándose delante de Dios, reconociendo que son pueblo, que merecen la muerte y sin embargo que se acercan a Dios. Y lo primero que dicen, ¿qué es? Lo vemos en el final del versículo 5. Comienzan diciendo, sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. El pueblo se reúne a confesar su pecado y comienzan, no diciendo, Señor, aquí te va la lista de todos mis pecados. No, comienzan fijando sus ojos en el Señor y reconociendo, el Señor sigue siendo digno de adoración el día de hoy. Hermanos, la realidad es que indiferentemente de cómo te sientas, si te sientes condenado, si te sientes gozoso, si te sientes alegre, si te sientes triste, la realidad es que el Señor es digno el día de hoy y todos los días, en todo momento, de ser adorado. La gloria del Señor no cambia, la dignidad de la alabanza del Señor no varía. Aquí el pueblo, como un solo hombre, se reúne y ve sus ojos al cielo y lo primero que hace es responder en adoración. ¿Por qué? Porque el Señor es el gran yo soy. El Dios de pacto, el Dios fiel a sus promesas, el Dios que se ha revelado a sí mismo para formar un pueblo para sí. El Señor no solamente es este glorioso nombre, el cual merece toda bendición y alabanza, sino que también es el Señor creador que hizo los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ello hay. Tú y yo le debemos nuestra adoración al Señor. Uno, porque su gloria nos lleva a querer responder en adoración. Dos, porque Él nos hizo y nos sostiene día con día. Número 3, porque Él es el Señor que ha tomado la iniciativa en llamarnos. Desde el versículo 7 recuenta aquí el pueblo cómo el Señor escogió a un hombre, Abraham, y de ahí nació una nación. Y a través de esta iniciativa, el Señor nos ha formado ahora a ti y a mí también, a ser parte del pueblo del Señor. Entonces, adoran al Señor por su grandeza, adoran al Señor por su poder y su estatus como creador, adoran al Señor porque Él es el Señor de pactos, de iniciativas, pero adoran al Señor, al final del versículo 8, porque el Señor es fiel a su palabra.
Mis hermanos, nuestra vida de arrepentimiento comienza con un conocimiento verdadero de quién es Dios. Y lo primero que vamos a encontrar, conociendo quién es Dios, es que Dios es digno de nuestra adoración. Dios es digno, independientemente de tu estado de ánimo o de tu condición espiritual. El Señor es digno de que tú lo adores. Que tú y que todo lo creado venga a postrarse delante de Él. Entonces esto es el primer aspecto que vemos. Nuestra vida de arrepentimiento comienza con la realidad de quién es Dios. Pero también nuestra vida de arrepentimiento es una respuesta, no solamente a la luz de quién es Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a seguir viendo. Versículo 9. Tuviste la aflicción de nuestros padres en Egipto, escuchaste su clamor junto al Mar Rojo. Entonces hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra. Pues supiste que ellos los trataban con soberbia y te hiciste un nombre como el de hoy. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio del mar sobre tierra firme. Y echaste en los abismos a sus perseguidores como una piedra en aguas turbulentas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino en que debían andar. Luego bajaste sobre el monte Sinaí y desde el cielo hablaste con ellos. Les diste ordenanzas justas y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les hiciste conocer tu santo día de reposo y les entregaste mandamientos, estatutos y la ley por medio de tu siervo Moisés. Les proviste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Aquí el pueblo está recapitulando la misericordia que han experimentado de parte de Dios. Este pueblo había sido liberado de la esclavitud de la tierra de Egipto. Aquí comienzan diciendo, tú viste, el Señor vio su aflicción en la esclavitud ante un faraón tirano. De un faraón que se vio amenazado y los puso entonces en esclavitud. El Señor lo vio y no olvidó a su pueblo. Y en medio de verlos, en medio de la respuesta, lo que lo movió al Señor a ver la esclavitud que su pueblo estaba experimentando, se movió el Señor a compasión e intervino a favor de su pueblo. Y el Señor hizo maravillas para salvar a su pueblo, hizo señales y prodigios y mandó plagas para liberar a su pueblo de Israel y sacarlos de esa tierra de esclavitud. Y por si eso fuera poco, no solamente los sacó de esa tierra, sino que el Señor eliminó a los enemigos y impidió que sus enemigos pudieran perseguirlos al abrir las aguas y para que el pueblo pueda pasar. Y cuando sus enemigos iban detrás de ellos, el Señor cerró esas aguas, eliminando entonces por completo cualquier amenaza de que pudieran volver a ser capturados. Pero no solamente el Señor los dio libertad, les dio otro regalo aún mayor. Les dio el regalo de Él mismo. Los sacó de esa tierra de esclavitud y los envió al monte Sinaí, donde el Señor había dicho que a Él estaría ahí. Y ahí en ese monte el pueblo lo pudo conocer. El pueblo se acercó al monte y el Señor les habló. Y le reveló su ley, le reveló su corazón, le reveló sus estatutos. Y luego les prometió en ese entonces una tierra donde habitarían, donde Él estaría presente. Y en su peregrinaje a esa tierra, el Señor los sostuvo y los preservó. Hermanos, esto era profunda razón y motivos de seguir adorando a su Dios. Pero tú y yo tenemos una salvación aún más grande que esta.
tú y yo tenemos aún una motivación mucho mayor que la que ellos tenían. Ellos podían a lo mejor recontar y celebrar el hecho de decir, el Señor liberó a mi tatarabuelo de esa, ahí me contó el abuelito de mi abuelito, nos contó y nos dejó esta historia, y qué grandioso y qué muchos detalles, gloria a Dios por ello, pero la salvación que tú y yo hemos recibido es mucho más gloriosa y mucho más asombrosa que esos testimonios de ahí. Y la salvación que tú y yo hemos experimentado nos la proveyó nuestro Salvador, Cristo Jesús, el cual también nos vio en nuestra esclavitud. Tú y yo éramos esclavos no a un faraón tirano, sino que tú y yo éramos esclavos de un capataz más severo, nuestro pecado. Este capataz no solamente nos tenía esclavizados, sino que nos tenía engañados para ni siquiera darnos cuenta que estábamos esclavizados. Nosotros amábamos nuestro pecado, nosotros estábamos deleitándonos en pecar y en ofender a nuestro Dios, y sin embargo Jesús tuvo misericordia de nosotros, y en medio de nuestra oscuridad Él nos llamó y tuvo compasión de nosotros. Y en su compasión Jesús dejó su trono celestial. Jesús dejó la gloria que Él merecía. Jesús, siendo el Hijo de Dios, quien merecía toda adoración, que todo nombre y toda lengua confesará que Él es digno. Él merecía esto, y sin embargo Él dejó todas sus prerrogativas para hacerse hombre como nosotros, para cumplir la ley en nuestro favor. Y Él la mantuvo y la observó perfectamente. A pesar de ser tentado como nosotros, a pesar de haber vivido nuestras flaquezas, a pesar de haber vivido nuestros sufrimientos, y en su perfección pudo ser nuestro representante. Pudo ser el Cordero Redentor, quien quita el pecado del mundo. Y voluntariamente se dio a sí mismo por nosotros. Y ahí en esa cruz, Jesús se hizo pecado por nosotros. El que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Y sobre su cuerpo Él cargó nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra vergüenza. Para que siendo entonces nuestro pecado pudiera absorber sobre de Él toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos. Jesús se volvió el objeto que iba a recibir toda la copa de la ira de Dios que tú y yo merecíamos. La paga por nuestros pecados cayó sobre de Él, y Él la bebió por completo. Y Él dio su sangre por nosotros, para liberarnos de esta esclavitud del pecado, para hacernos limpios, para traernos entonces a una condición de ya no ser enemigos de Dios, sino ahora ser hijos de Dios. Para que ahora podamos conocer a nuestro Dios, no de lejos, sino cercano, como un estatus como de hijos. Y ahora podemos conocer a nuestro Dios como nuestro Padre. Y no solamente Jesús dio su sangre, sino que el Padre, para testimonio para nuestras almas y para las naciones de que Él estaba satisfecho con su Hijo, con lo que Él hizo, lo resucitó de entre los muertos. Y ahora le ha dado un trono a su diestra, con el cual Él reina y se sienta con todo poder y autoridad, y un día regresará por los suyos. Este es el glorioso mensaje que tú y yo tenemos. Esta es la gloriosa realidad de que ahora podemos conocer a nuestro Dios y no temer su juicio, y no temer su ira. ¿Por qué? Porque Jesús la bebió en nuestro lugar. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros también podemos celebrar, al igual que el pueblo, de aún en mayor manera, celebrar la gloria de nuestro Dios y la gloria de su salvación. Por lo tanto, mis hermanos, una vida de arrepentimiento comienza viendo a nuestro Dios y viendo lo que Él ha hecho por nosotros. No comienza con nosotros mismos.
comienza volteando nuestros ojos a ver a nuestro Salvador, lo que vemos es glorioso. Vemos su hermosura, pero vemos su amor para con nosotros también, su fidelidad. Y ahora sí, contemplando quién Dios es, contemplando lo que Dios ha hecho por nosotros, solamente ahí, entonces, quiénes somos realmente delante de Él, se hace evidente. Esta es nuestra tercera lección que vemos de aquí. Que el arrepentimiento incluye nuestra confesión de nuestro pecado. Versículo 16, 18. Dice, pero ellos, nuestros padres, obraron con soberbia. Fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron, este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. También más adelante en el versículo 26 leemos, pero ellos fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a sus espaldas, mataron a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes blasfemias. Luego en el versículo 29 dice, los amonestaste para que volvieran a tu ley, pero ellos obraron con soberbia y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Dieron la espalda en rebeldía, fueron tercos y no escucharon. Luego en el versículo 34 dice, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestabas. Pero ellos, en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Hermanos, no es hasta que no conocemos verdaderamente quién es Dios que nos damos cuenta de quiénes somos realmente nosotros. Calvino, al comienzo de sus institutos, dice, toda sabiduría que poseemos, es decir, toda verdadera sabiduría consiste en dos partes: el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Lo que vemos aquí en Nehemías es esto mismo: que no podemos responder o darnos cuenta de la profundidad y la severidad de nuestro pecado aparte de la gloria de nuestro Salvador y lo que Él ha hecho por nosotros. Es viéndolo a Él que entonces la gravedad, lo aborrecible de nuestro pecado se hace evidente. Hermanos, me llama mucho la atención que tuvimos que pasar media oración para llegar a su primera confesión. ¿Sí ves? Vamos, 15 versículos de 34, 35, donde toda la atención estaba en el Señor y lo que Él ha hecho, antes de empezar a recapitular sus fallas. Porque esto es lo que nos apunta, mis hermanos, es
que muchas veces tú y yo tratamos el arrepentimiento como simplemente un ponerse a cuentas de decir, te debo tanto, te hice esto, no cumplí aquí, no cumplí allá. Por lo que esto nos trae a luz, que el arrepentimiento es mucho más que eso. El arrepentimiento comienza con un profundo dolor ante lo que hemos hecho y quiénes somos. Y eso solamente se genera a la luz de quién es Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. El arrepentimiento no se trata de que si te sientes mal o no. El arrepentimiento se trata de ver la gloria de tu Dios y que la luz de su gloria examines tu corazón. Y al examinarte, no solamente digas, bueno, pues sí, soy mal, pero soy pecador, soy malo y pues bueno, gracias porque me perdonas, Señor. No, mis hermanos. Toda la celebración de la cual ellos venían se trataba de ver la bondad de Dios. Y el Señor les llamaba la atención a que vieran la gloria de su Dios. Y habiendo visto la gloria de su Dios, ahora sí los deja hablar y confesar sus pecados. Hermanos, una de las cosas de las cuales debemos de cuidarnos es que a veces el Señor empieza a mover en nuestros corazones, empieza a apuntar áreas de pecado en nuestra vida. Y somos demasiado prontos para decir, no importa, Cristo me salva. Fijaste aquí continuamente, detalladamente y de maneras específicas, el pueblo confiesa sus pecados delante del Señor. ¿Y qué es lo que principalmente estaban confesando? ¿Te diste cuenta? Una y otra vez están ellos diciendo esto. Por ejemplo, versículo 16. Ellos obraron con soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Versículo 17. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Continúa diciendo, fueron tercos. Más adelante dice, continúa diciendo, dice, ellos rehusaron obedecer tus mandamientos y obraron con soberbia. No escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus ordenanzas. Mis hermanos, tú y yo hacemos lo mismo. El testimonio del Nuevo Testamento nos apunta a que tú y yo pecamos porque queremos. Que tú y yo pecamos no porque no tenemos otro remedio, sino porque más bien amamos más a nuestro pecado que al Dios que se ha dado a sí mismo por nosotros. Lo horrendo de nuestro pecado, mis hermanos, es que el Señor, quien se ha revelado a sí mismo por nosotros, quien se ha dado a sí mismo por nosotros, nos revela su corazón y su voluntad para nuestras vidas. Y nosotros le decimos, no me interesa. Prefiero mi voluntad por encima de la tuya. Por eso es que R.C. Sproul hablaba del pecado diciendo que el pecado es traición cósmica. El Señor habla. El Señor habló al principio de los tiempos, ¿verdad? El Señor habló y la luz se creó. El Señor habló y todo lo que existe fue hecho. El Señor habla y su creación le obedece. Y tú y yo somos las únicas criaturas de toda la creación que se atreve a voltear y escuchar los mandamientos del Señor y decirle no. No quiero. No solamente
eso, sino que nos volvemos sordos ante los mandamientos del Señor. Nos volvemos como niños, los cuales sus padres le dicen: oye, ven para acá, oye, te estoy hablando, oye, y los ignoramos completamente. Como les mencionaba ahorita, no es porque no tengamos opción de hacerlo. Dice Romanos capítulo 6 que Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, no te entregues a ti mismo de nuevo a la esclavitud de la cual Cristo te ha salvado. Más bien, vuélvete esclavo de su justicia. Y la triste noticia para ti y para mí es que continuamente seguimos amando y abrazando las falsas promesas de nuestro pecado y las abrazamos como más seguras que las verdaderas promesas y deleites prometidos por nuestro Dios. Y nos erguimos ídolos que no nos satisfacen. Y le damos nuestra lealtad y le damos nuestra devoción y le damos nuestra mayor ambición y nuestras mayores emociones y nuestro mayor deleite. Las ponemos sobre los hombros y espaldas de estos ídolos que no nos llenarán ni nos satisfacen. Ignoramos la gloria y la hermosura del Señor, ignoramos la adoración que el Señor merece y se la damos a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Hermanos, por eso es que es tan doloroso el pecado. No es que si cumpliste o no una lista de obligaciones morales. Mucho más grave que eso. Es que el Dios que se ha dado por completo a ti mismo, el cual tú conoces, el cual tú amas, y le das la espalda. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro arrepentimiento? Confesamos eso. Tenemos que darnos cuenta de la gravedad de nuestro pecado. No para darnos golpes de pecho, pero para ponernos a cuentas a nuestro Dios. Y darnos cuenta de realmente la gran necesidad que tú y yo tenemos de un Salvador. Pero gracias a Dios que el Señor en su gran misericordia interrumpe continuamente esta confesión de pecado. La interrumpe continuamente con esto, con esta realidad: el Señor es fiel para con los suyos. Este es nuestro último aspecto del arrepentimiento que tenemos que tener en mente. Que el arrepentimiento es posible y son buenas nuevas por la fidelidad del Dios que los ha salvado. Continuamente, por ejemplo, veíamos aquí en el versículo 17, donde empieza aquí el pueblo a decir que ellos rehusaron escuchar los mandamientos del Señor y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: este es tu Dios que te sacó de Egipto, y cometieron grandes blasfemias. En tu compasión, no, en tu gran compasión, tú no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y les diste agua para su sed. Mis hermanos, las buenas noticias del Evangelio que tú y yo tenemos es que pero Dios, quien es clemente y compasivo, es fiel a sus promesas. Este Dios, quien es lento para la ira y grande en misericordia, es pronto para perdonar a su pueblo. Aquí el pueblo tenía simplemente un ritual religioso, una serie de instrucciones a las cuales debían y querían obedecer. Sin embargo, tú y yo tenemos un mejor pacto que este.
Un mejor pacto sellado con la sangre del Cordero Redentor, quien se dio a sí mismo por nosotros. El Señor permanece fiel a su palabra y a su pueblo, porque Él es fiel a sus promesas, principalmente a su promesa, que todo aquel que ponga su fe en Jesús no será avergonzado. A la luz de quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros. Sí, nuestro pecado debe sernos totalmente aborrecible. Pero hay otra voz que nos dice: todo pecado está pagado. Todo pecado está limpio. Mis hermanos, aún esos pecados, continuamente te encuentras luchando contra ellos. Aún esa tentación que por más que luches parece no irse. Y aun cuando tú estás cansado de pedirle perdón al Señor por ello, el Señor no está cansado de perdonarte por eso. Porque el Señor es clemente y compasivo, grande en misericordia y fiel a su pueblo, aun cuando nosotros no somos fieles. Mis hermanos, mensaje así de glorioso tiene ciertas tentaciones en nuestra vida, ¿verdad? Entonces ver el pecado y decir: no importa, el Señor me perdona. Por el cabo el Señor es clemente y compasivo, entonces no tengo que hacer nada al respecto. Acompáñame a 1 Juan, capítulo 1. Ahorita Willy en el tiempo de alabanza leía a partir del versículo 8. Pero quisiera que leyéramos a partir del versículo 5, donde el apóstol Juan nos advierte esto. Dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mis hermanos, es imposible que tú veas la gloria del Señor que te ha salvado y que no crezca en ti un odio o una resistencia al pecado. Me gusta que Juan es un realista, ¿verdad? Y dice en el versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Gracias a Dios que el Señor no pide de nosotros perfección, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. El Señor no pide perfección de nosotros, pide sinceridad. Pide que nos demos cuenta que amamos más las cosas de este mundo, que amamos más las falsas promesas del pecado, que amamos más nuestra voluntad que su voluntad. Pero es buenas noticias que el Señor no nos apunta a esos falsos amores simplemente para condenarnos. Nos apunta a ellos para apuntarnos a la realidad de que tenemos un glorioso Salvador. Que
que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del trono celestial, delante del trono del gran juez, quien ve nuestra vida y ve nuestra infidelidad, y en lugar de ofrecernos juicio nos ofrece amor, bondad, gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, nuestro abogado defensor, se interpone en medio nuestro y nos dice: por Él, por sus pecados, yo he pagado. Por eso es que tenemos confianza y esperanza a la luz de nuestro pecado, lo cual a veces se siente abrumador, lo cual a veces se siente agobiante, lo cual a veces se siente que no merecemos el amor de Dios. Pero gracias a Dios que la voz de nuestro abogado defensor es más fuerte y nos dice: eso no es verdad, todo tu pecado ha sido perdonado por mi sangre. Entonces, mis hermanos, el Evangelio no se nos fue dado simplemente para condenarnos. El Señor, por medio de su Espíritu, no nos apunta a la horrenda realidad de nuestro pecado simplemente para darnos golpes de pecho. Nos apunta a la horrenda realidad de nuestro pecado, para que volteemos a ver las heridas de nuestro Salvador. Nos diga: de esto te he librado. El ver su amor para con nosotros nos lleva entonces a asombrarnos más de su amor, de su fidelidad, de su gracia. Nos apunta a la horrenda realidad de nuestro pecado para apuntarnos a la gloriosa hermosura de nuestro Salvador, quien se ha dado a sí mismo por nosotros, para que podamos crecer solamente en el asombro de nuestro perdón, por nuestro amor por nuestro Salvador. Pero también nos apunta a la horrenda realidad de nuestro pecado, para que crezca nuestro odio por nuestro pecado. Para que crezca nuestro sentido de expectativa de decir: Señor, ven pronto y líbrame de esta mugrosa cosa que me tiene atado. Líbrame de estas ataduras, de esta inclinación de mi corazón de ir tras de aquello que no te honra. Líbrame de esta arrogancia de atreverme a decirme: no quiero tu voluntad, Señor. Ven pronto. Entonces, ¿qué hacemos entonces con este mensaje? Bueno, el llamado de esta tarde, a la luz de este pasaje, es que nosotros también respondamos a la gloria de nuestro Dios y lo que Él ha hecho, examinando nuestros propios corazones. Si tú nunca has dado tu vida a Cristo Jesús, tú nunca has confesado tus pecados a Jesús, y te sientes movido por el Espíritu Santo a quererlo hacer, no resistas. Y clama a Él y dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Y que aquí el día de hoy me han dicho que tú puedes perdonarme y librarme de todos ellos. Por tanto, perdóname. Pero si tú ya has puesto tu fe en Jesús, el llamado es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo está apuntando a algún área de pecado en tu vida, algún amor falso que tienes, algún área en tu vida en el cual has dejado de luchar contra ello y lo has abrazado por completo, diciendo: al cabo Jesús me perdona. O si hay algún área en tu vida, el Espíritu Santo esté marcando, mostrándote, estás amando más lo creado
que al Creador. Entonces respondamos. Nuestra tendencia es correr muy pronto a un descanso de la seguridad de nuestra salvación, lo cual, gloria a Dios, que tenemos. Sin embargo, a veces usamos la gloriosa realidad del mensaje de la seguridad de nuestra salvación para ignorar nuestro pecado. Por lo tanto, el día de hoy, ahorita que vayan pasando el equipo de alabanza, quiero invitarte, si el Espíritu Santo está haciendo algo en tu corazón, que respondas. Que respondas confesando tu pecado. ¿Por qué? Porque el Evangelio, las buenas noticias de que no somos condenados, no nos debe llevar a ignorar nuestro pecado, sino más bien a confesarlo libremente. A confesarlo sabiendo que nuestro Salvador nos está apuntando a esto para que podamos amarlo más a Él. Y con esto en mente, quiero dar unos minutos para que ahí en donde estés puedas tú orar al Señor. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.